El infierno es poco para lo que está viviendo Diddy. De ser un multimillonario que lo tenía todo, a tener que suplicar para que no lo golpeen más. Eso es lo que está viviendo en la cárcel del músico, con el cual no está teniendo nada de piedad ante lo que hizo. Quédate hasta el final del video y descubre cómo intentó sobornar al juez. Era una mañana tranquila y la lujosa casa de Diddy parecía completamente en calma desde el exterior, con sus altos muros de seguridad y cámaras en cada rincón. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder dentro de esas paredes sacudiría a la industria del entretenimiento de una forma brutal. El equipo SWAT se preparaba en silencio, colocándose estratégicamente alrededor de la enorme propiedad. La orden de arresto y allanamiento no solo incluía la detención de Diddy por múltiples cargos graves, sino que también les permitía revisar a fondo su mansión, que había sido señalada como el escenario de los crímenes más oscuros de los que se le acusaba. Cuando los oficiales entraron, encontraron a Diddy en su sala principal. A pesar de su reputación de ser un hombre imponente y lleno de carisma, en ese momento parecía reducido y casi desprovisto de su habitual confianza. No ofreció resistencia, sabiendo que no tenía escapatoria. Su rostro estaba sombrío mientras los oficiales lo esposaban, y todo lo que le rodeaba, desde las opulentas decoraciones hasta los cuadros millonarios colgados en las paredes, parecía no tener importancia en ese momento. Su fortuna y su poder no lo podían salvar de lo que estaba por venir. Mientras Diddy era conducido hacia los vehículos policiales, un equipo de oficiales se encargó de comenzar con la requisición de su casa. Lo que encontraron dentro fue mucho más perturbador de lo que cualquier rumor o especulación podría haber anticipado. La casa, decorada con lo mejor del lujo moderno, ocultaba secretos que revelaban una mente retorcida y perversa. En una de las primeras habitaciones que revisaron, los oficiales encontraron una colección de cintas de video etiquetadas de manera extraña. Al reproducir algunas de estas grabaciones, se dieron cuenta de que habían descubierto evidencia condenatoria. Las cintas mostraban a Diddy en situaciones comprometedoras con jóvenes promesas de la industria del entretenimiento. Muchos de ellos, menores de edad, estaban claramente bajo los efectos de drogas o alcohol. Las imágenes eran perturbadoras, revelando un patrón de abuso que iba mucho más allá de lo que las acusaciones públicas hasta ese momento habían sugerido. Las cintas no solo implicaban a Diddy, sino que también involucraban a otras figuras de la industria, quienes participaban o eran cómplices de los actos filmados. En otra parte de la casa, los oficiales encontraron una habitación oculta detrás de un espejo falso. Esta sala parecía estar diseñada específicamente para actos depravados. Estaba equipada con cámaras ocultas, luces regulables y una cama rodeada de juguetes sexuales. El ambiente era frío y calculado, como si cada detalle hubiera sido preparado para llevar a cabo los actos más oscuros sin que nadie lo supiera. En las paredes de esta habitación había fotografías de jóvenes que habían pasado por sus fiestas, muchas de las cuales eran menores de edad. La escena era grotesca y los oficiales no podían evitar sentir una profunda repulsión al ver la magnitud de lo que allí sucedía. El hallazgo más perturbador, sin embargo, estaba en un sótano al que los oficiales accedieron después de revisar minuciosamente la casa. Este espacio estaba cerrado con llave, y al abrirlo se encontraron con algo que parecía sacado de una película de terror. El cuarto estaba lleno de jaulas metálicas, algunas de ellas con candados y cadenas. En las jaulas habían restos de lo que parecían ser objetos personales como ropa y zapatos de diferentes tamaños. Aunque el propósito exacto de estas jaulas no estaba claro en ese momento, todo apuntaba a que eran utilizadas para actos de control y dominación. Era como si hubieran descubierto el escondite secreto de un monstruo. Entre los objetos incautados había teléfonos móviles, laptops y otros dispositivos electrónicos que contenían más pruebas de la red de abuso que Diddy había construido a lo largo de los años. Estos dispositivos estaban llenos de mensajes comprometedores,
fotografías y videos que detallaban las fiestas privadas que organizaba en su mansión. Muchos de los hombres involucrados en estos archivos eran famosos de renombre mundial, quienes según las pruebas habían sido parte de estas celebraciones oscuras. A lo largo del allanamiento, los oficiales no podían evitar sentirse atónitos por la magnitud de los crímenes. Lo que se suponía que era una simple operación para arrestar a un famoso acusado de varios delitos, se había convertido en la revelación de una trama mucho más siniestra y enredada de lo que nadie había imaginado. Diddy no solo era un empresario de la música, era un emprendedor que utilizaba su poder y su influencia para aprovecharse de los más vulnerables. Las pruebas encontradas en su casa no dejaban lugar a dudas de que había construido un imperio de abuso y manipulación. Los primeros días de Diddy en la cárcel. Los primeros días de Diddy en la cárcel fueron un completo infierno, algo que nadie en su posición de poder y fama podía haber anticipado. Lo que alguna vez fue la vida llena de lujo y excesos del magnate de la música se había convertido en una pesadilla viviente en cuestión de horas. Al ser llevado a prisión, la policía no escatimó en esfuerzos para asegurarse de que sintiera el peso de las acusaciones que caían sobre él. El arresto no solo lo había destrozado públicamente, sino que también marcaba el comienzo de una retribución silenciosa y brutal dentro de los muros de la cárcel. Desde el momento en que fue ingresado en la prisión, Diddy fue sometido a un aislamiento total. No era una celda común, sino una diseñada para castigos extremos. Apenas un pequeño espacio sin ventana, frío y oscuro. No tenía acceso a nada, ni siquiera un colchón donde dormir. El concreto desnudo era su único compañero durante largas noches. El frío de la celda se filtraba en sus huesos, haciéndole temblar de manera incontrolable. La prisión había sido diseñada para quebrar a los internos, y con Diddy no fue diferente. Su prestigio y su fortuna no tenían ningún valor allí, y su caída había sido meteórica y dolorosa. No había rastro de la vida cómoda a la que estaba acostumbrado. Le quitaron cualquier lujo que hubiera podido tener antes de su encarcelamiento. Las autoridades de la prisión se aseguraron de que estuviera en las peores condiciones posibles. Durante estos días la comida era una promesa vacía. Los guardias a menudo le negaban los alimentos, manteniéndolo en un estado constante de hambre, debilitándolo física y mentalmente. Y cuando finalmente le ofrecían algo, eran las sobras más asquerosas e insuficientes, como si su degradación fuera parte del castigo. Aislarlo completamente del resto del mundo fue solo una parte del tormento. Los guardias no solo lo ignoraban, sino que también se aseguraban de recordarle constantemente que no era más que una basura. Cada vez que se acercaban a su celda, lanzaban comentarios hirientes, cargados de desprecio. Le decían que daba asco, que era lo peor de la humanidad y que merecía pudrirse en ese agujero. Las palabras eran venenosas y destructivas, minando lentamente la psique de un hombre que alguna vez había sido visto como un ícono cultural. El aislamiento mental y emocional era aún peor que el físico. En lugar de estar rodeado por las multitudes que lo admiraban, ahora estaba completamente solo, con solo sus pensamientos para acompañarlo. La falta de contacto humano, la privación de estímulos y la monotonía implacable del aislamiento hacían que el tiempo pareciera estirarse interminablemente. Cada segundo en esa celda solitaria era un recordatorio de lo bajo que había caído. Diddy, quien alguna vez estuvo en la cima del mundo, ahora estaba reducido a un ser vulnerable y frágil, sin control sobre su propio destino. El silencio era insoportable, roto solo por las visitas ocasionales de los guardias que entraban no para ofrecerle ayuda, sino para humillarlo aún más. No pasaba un solo día sin que alguien lo empujara verbal o físicamente. Algunas veces los guardias golpeaban las barras de su celda con sus porras, haciendo un ruido ensordecedor solo para interrumpir cualquier intento de descanso que pudiera haber tenido. Las noches eran aún peores. El agotamiento físico y mental lo hacía desesperarse por dormir, pero el frío concreto y la falta de un colchón lo mantenían despierto, haciendo que las horas se alargaran interminablemente.
Los insultos eran constantes y las burlas parecían no tener fin. Los guardias se deleitaban en recordarle a los crímenes por los que estaba siendo acusado, asegurándose de que supiera que el mundo lo consideraba una abominación. Algunos incluso se reían en su cara, diciéndole que nunca volvería a ver la luz del día, que moriría en esa celda, olvidado y despreciado por todos. Lo llamaban monstruo, depredador, y no perdían oportunidad de hacerle saber que, en su opinión, estaba recibiendo lo que merecía. Cada palabra era como un martillo, rompiendo poco a poco la fachada de seguridad que alguna vez había proyectado. El trato brutal no se limitaba a solo las palabras. Hubo momentos en los que los guardias, sin previo aviso, abrían la celda y lo sacaban de su aislamiento, solo para someterlo a castigos físicos. Le daban golpes secos en el estómago o le tiraban el cabello, dejándolo sin aliento y con un dolor profundo. Estos actos de violencia se realizaban de manera calculada, lo suficiente para lastimarlo, pero no para dejar marcas visibles. Querían que sufriera, pero también querían asegurarse de que el mundo no supiera lo que estaba sucediendo tras esas paredes. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La decisión del juez. El abogado de Diddy era un hombre conocido por su astucia y su capacidad para manipular el sistema legal a favor de sus clientes. Sabía que el caso contra Diddy era delicado y que las pruebas acumuladas en su contra eran abrumadoras, pero también confiaba en el poder del dinero para torcer incluso las circunstancias más adversas. Con $50 millones como incentivo, estaba convencido de que podría suavizar la postura del juez o al menos conseguir algún tipo de indulgencia para su cliente. Sin embargo, lo que no esperaba era la respuesta vehemente y cargada de desprecio que recibiría. El juez encargado del caso, conocido por su integridad y severidad, era un hombre que había dedicado toda su vida a combatir la corrupción y la injusticia. Para él, la ley no era algo que pudiera comprarse o intercambiarse por sobornos. En cuanto recibió la oferta de los $50 millones, su reacción fue inmediata y feroz. No solo rechazó el soborno de manera rotunda, sino que también dejó en claro su profundo desdén hacia Diddy y todo lo que representaba. En una reunión privada con el abogado, el juez expresó su postura sin rodeos. «Odio a las personas como tu cliente», dijo con frialdad, sus palabras llenas de veneno y determinación. El abogado, sorprendido por la firmeza del juez, trató de suavizar la situación, sugiriendo que tal vez había malentendido la oferta. Pero el juez no estaba dispuesto a escuchar excusas. «No soy como esos otros jueces que puedes comprar con dinero sucio», continuó. «Tu cliente no verá la luz del sol otra vez, te lo garantizo». La amenaza era clara. El juez no solo estaba decidido a seguir con el caso, sino que también estaba dispuesto a hacer todo lo posible para asegurarse de que Diddy pagara por los crímenes que se le imputaban. Este rechazo fue un golpe devastador para el equipo legal de Diddy, quienes habían puesto todas sus esperanzas en que el dinero podía sacarlo de la cárcel. Las palabras del juez no tardaron en filtrarse al equipo de Diddy, y el impacto fue inmediato. La noticia de que el juez no solo había rechazado el soborno, sino que además odiaba personalmente a su cliente, desató una ola de pánico entre los cercanos al magnate de la música. Todos sabían que, con un juez tan severo en contra, las posibilidades de que Diddy saliera de esa situación disminuían drásticamente. El dinero ya no podía salvarlo, y las influencias que alguna vez lo rodearon parecían desvanecerse a medida que el caso avanzaba. Diddy, por su parte, continuaba enfrentando las condiciones terribles dentro de la cárcel, ajeno en parte a lo que sucedía afuera. No tenía idea de que su abogado había intentado sobornar al juez ni que ese intento había fracasado de manera tan catastrófica. En su celda de aislamiento seguía lidiando con los abusos físicos y emocionales, mientras las puertas de una posible salida se cerraban una por una. Los guardias seguían tratándolo con desprecio y el aislamiento continuaba erosionando su salud mental.
A medida que los días se convertían en semanas, la situación solo empeoraba. La negativa del juez a aceptar el soborno también generó una reacción más amplia en el público. La prensa, que ya estaba siguiendo de cerca el caso, empezó a divulgar rumores sobre el intento de soborno, lo que desató una nueva ola de indignación. La opinión pública, ya furiosa con Diddy por las acusaciones en su contra, ahora lo veía como un hombre desesperado, que intentaba comprar su libertad a cualquier costo. Las redes sociales estallaron en comentarios y el clamor por justicia solo aumentaba. Para muchos, la negativa del juez era una señal de que, por fin, alguien poderoso en el sistema judicial estaba dispuesto a hacer frente a las estrellas y no dejarse corromper. Mientras tanto, el equipo legal de Diddy se encontraba en una encrucijada. Sabían que sin la posibilidad de un acuerdo extrajudicial, el juicio sería devastador para su cliente. Las pruebas seguían acumulándose, y cada vez más personas se atrevían a salir a la luz para testificar en su contra. El caso ya no era solo sobre las acusaciones iniciales, sino también sobre el intento fallido de corromper al sistema judicial. Los $50 millones que alguna vez parecieron una solución rápida y fácil, ahora se convertían en una evidencia más del grado de desesperación y culpabilidad que rodeaba a Diddy. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.